Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada rumor y cada bueno, cada bomba. Porque hoy, mis amigos, tenemos una que ni siquiera el mismísimo Hércules Poirot podría haber predicho. Así es, prepárense porque vamos a hablar de Bomba Burak y Neslihan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tranquilos que aquí lo tenemos todo fríamente calculado para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de estas dos superestrellas turcas que por separado ya incendian la pantalla, pero que juntas, ay, amigos míos, juntas podrían ser dinamita pura. Si son nuevos por aquí, les invito a darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí somos como la vecina chismosa, pero con la ventaja de que traemos datos verificados y mucho café turco para aguantar las madrugadas investigando para ustedes. Ahora, al grano. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Burak, el hombre que hizo suspirar a medio mundo con su papel de Kemal en Karasevda, el galán de mirada intensa y sonrisa que derrite glaciares. Neslihan, la dueña de unos ojos que lo dicen todo, la nian de la misma, Karasevda, que nos robó el corazón con su fuerza y su vulnerabilidad. Dos talentos innegables, dos bellezas impresionantes, pero que nunca, jamás, habíamos visto juntos en la misma orilla. Y aquí es donde empieza la magia, o el rumor, o la bomba, como quieran llamarle. Porque en las últimas semanas, las redes sociales, los foros de fanáticos y hasta algunos medios de comunicación turcos han empezado a murmurar sobre una posible colaboración entre estos dos titanes. Al principio todo parecía un simple deseo de los fans, un sueño húmedo de quienes añoran verlos compartir pantalla nuevamente, pero esta vez, tal vez, en una historia con un final menos trágico. ¿Pero podría haber algo más? Las especulaciones se intensificaron cuando empezaron a circular fotos de ambos, en lugares similares, en fechas cercanas. Nada concluyente, claro está, podrían ser simples coincidencias. Pero en el mundo del espectáculo, mis queridos, no existen las coincidencias. O al menos no tantas. Un paparazzi capturó a Burak saliendo de una reconocida productora de Estambul, la misma productora con la que Neslihan ha trabajado en el pasado. ¿Casualidad? Quizás. Pero luego un tuit de un periodista especializado en farándula turca encendió aún más la mecha. El tuit decía, textualmente: atención, fans de Karasevda. Se avecinan sorpresas que los dejarán sin aliento. Almohadilla Burak Ozcivit, almohadilla Neslihan Atagul, almohadilla próximamente. ¿Próximamente qué? ¿Qué clase de secreto están guardando estos dos? Las teorías, como era de esperar, empezaron a florecer como hongos después de la lluvia. Algunos aseguran que se trata de una nueva serie de televisión, un drama romántico de época ambientado en la Estambul otomana. Otros, más osados, hablan de una película de acción con toques de thriller psicológico. Y los más románticos, por supuesto, sueñan con una secuela espiritual de Karasevda, donde Kemal y Nihan tengan una segunda oportunidad para ser felices. Pero, siendo realistas, ¿qué posibilidades hay de que todo esto sea cierto? Bueno, analicemos los hechos fríamente. Burak Ozcivit, después de su exitoso paso por Kurulus, Osman, está buscando nuevos proyectos que lo consoliden como una estrella internacional. Neslihan Atagul, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y audaz, capaz de interpretar roles complejos y desafiantes. Ambos tienen carreras sólidas, una base de fans inmensa y una química innegable en pantalla, como lo demostraron en Karasevda. Desde un punto de vista puramente estratégico, una colaboración entre Burak y Neslihan sería un bombazo mediático. Atraería la atención de la prensa de todo el mundo, generaría millones de visualizaciones en redes sociales y, por supuesto, se traduciría en enormes beneficios económicos para todas las partes involucradas. Es una fórmula ganadora. Pero no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta los posibles obstáculos. En primer lugar, está la agenda de ambos actores, que suele ser muy apretada. Burak está comprometido con varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Neslihan, por su parte, también tiene varios compromisos profesionales. Coordinar sus horarios podría ser un verdadero desafío. Además, hay que considerar el factor personal. Como muchos de ustedes saben, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también un actor muy conocido en Turquía. Burak, por su parte, está casado con Fariye Evcen, otra actriz de renombre.
Cualquier proyecto que involucre a Burak y Neslihan inevitablemente generará comparaciones y especulaciones sobre la relación de ambos con sus respectivas parejas. Drama garantizado. Y hablando de drama, no podemos olvidar el rumor que circuló hace algunos años sobre una supuesta mala relación entre Neslihan y Farije. Al parecer, las dos actrices no se llevaban muy bien durante las grabaciones de Kara Sevda, y algunos medios llegaron a afirmar que existía una verdadera rivalidad entre ellas. ¿Podría este viejo conflicto dificultar una posible colaboración entre Burak y Neslihan? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la idea de ver a Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul juntos en un nuevo proyecto es, sencillamente, irresistible. Imaginen las posibilidades. Las historias que podrían contar. La pasión que podrían transmitir en pantalla. Personalmente creo que esta colaboración podría ser un verdadero punto de inflexión en la carrera de ambos actores. Podría catapultarlos a la fama internacional y consolidarlos como dos de los rostros más importantes del entretenimiento turco. Además, sería un regalo para todos los fans de Kara Sevda, que añoran verlos juntos una vez más. Así que mientras esperamos ansiosamente por una confirmación oficial, nos dedicaremos a seguir investigando, a buscar pistas y a analizar cada detalle. Y por supuesto los mantendremos informados de todas las novedades aquí, en su canal favorito. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber sus teorías, sus deseos y sus predicciones. La conversación está abierta. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y especulación. Recapitulando, hemos explorado la posibilidad de una colaboración bomba entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, analizando los rumores, las posibilidades y los obstáculos que podrían hacer realidad este sueño de los fans. Hemos visto el impacto que tendría en sus carreras y la expectación que ha generado en las redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el mundo del drama turco. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado con la misma intriga que a nosotros. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre esta posible colaboración. ¿Qué tipo de papel les gustaría verlos interpretar juntos? Queremos leer sus ideas. Y antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el drama nunca termina. Chao, chao. Pero esperen. La bomba no ha explotado del todo. Después de cerrar la grabación, la vecina chismosa que llevamos dentro siguió investigando. Y lo que encontramos, mis queridos adictos al drama, es aún más jugoso que un baklava recién horneado. Parece que la productora en cuestión no solo ha estado teniendo reuniones con Burak y Neslihan por separado, sino que también ha estado sondeando a guionistas de renombre. Sí, señores, lo que empezó como un simple rumor de fans, podría estar tomando forma en algo mucho más concreto. Según nuestras fuentes, la productora está buscando un guión que encaje perfectamente con la dinámica y el talento de Burak y Neslihan. Un guión que explote al máximo esa química que tanto nos enamoró en Kara Sevda, pero que al mismo tiempo, les permita explorar nuevos registros y demostrar su versatilidad como actores. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque hemos escuchado que uno de los guionistas que ha estado en conversaciones con la productora es nada más y nada menos que İzgörenk, la mente maestra detrás de éxitos como Aşk Memnu y Fatmagül'ün Suçu. Imaginen la bomba que sería una colaboración entre İzgörenk, Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Un triángulo de talento que podría arrasar con todos los ratings. Pero, ¿qué tipo de historia podría escribir İzgörenk para Burak y Neslihan? Esa es la pregunta del millón. Teniendo en cuenta su trayectoria, es probable que se trate de un drama romántico con tintes oscuros, lleno de secretos, traiciones y pasiones prohibidas. Un drama que nos haga sufrir, llorar y suspirar al mismo tiempo, como solo los dramas turcos saben hacerlo. Algunas teorías que hemos escuchado en los foros de fans apuntan a una historia de amor imposible entre dos personas de diferentes clases sociales, al estilo de Kara Sevda, pero con un giro más moderno y actual.
Otros sugieren un drama histórico ambientado en el harén de un sultán otomano, donde Burak podría interpretar al poderoso sultán y Neslihan a una de sus concubinas más ambiciosas. Imaginen los vestuarios, las intrigas palaciegas y los romances prohibidos. Pero la teoría que más nos ha llamado la atención es la de una historia de venganza, donde Burak y Neslihan interpretan a dos hermanos que buscan vengar la muerte de sus padres. Un thriller psicológico lleno de giros inesperados, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa. Un papel que les permitiría mostrar su lado más oscuro y desafiante. Sea cual sea la historia que finalmente elijan, lo que está claro es que la productora está apostando fuerte por esta colaboración. No solo están buscando al mejor guionista, sino que también están dispuestos a invertir una gran suma de dinero en la producción, la ambientación y el vestuario. Quieren que este proyecto sea un éxito a nivel internacional. Y es que, seamos honestos, una serie protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Ambos actores tienen un carisma arrollador, una belleza innegable y una legión de fans que los siguen a donde vayan. Además, el drama turco está viviendo su época dorada, conquistando audiencias en todo el mundo con sus historias emocionantes, sus personajes complejos y sus paisajes exóticos. Pero volvamos a los obstáculos. Porque, como les decíamos antes, no todo es color de rosa. A pesar del entusiasmo que ha generado esta posible colaboración, todavía existen algunos factores que podrían poner en peligro el proyecto. Uno de ellos, sin duda, es la agenda de los actores. Burak y Neslihan son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, y ambos tienen compromisos profesionales que podrían dificultar la coordinación de sus horarios. Además, ambos están casados y tienen familias, lo que podría limitar su disponibilidad para viajar y trabajar en proyectos a largo plazo. Otro obstáculo a tener en cuenta es la supuesta mala relación entre Neslihan y Fariye. Aunque ambas actrices han negado públicamente cualquier tipo de rivalidad, los rumores sobre su mala relación siguen circulando en los medios de comunicación turcos. ¿Podría este viejo conflicto dificultar la colaboración entre Burak y Neslihan? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero quizás el mayor obstáculo para esta colaboración sea el propio Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan. Kadir es un actor muy respetado en Turquía, y siempre ha apoyado la carrera de su esposa. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Kadir no está muy entusiasmado con la idea de que Neslihan vuelva a trabajar con Burak. Al parecer, Kadir siente que la química entre Neslihan y Burak es demasiado intensa, y teme que pueda afectar a su matrimonio. ¿Estará Kadir dispuesto a ceder y permitir que Neslihan trabaje con Burak? Esa es la pregunta clave. Si Kadir se opone rotundamente, es muy probable que la colaboración no se lleve a cabo. Después de todo, el matrimonio de Neslihan es lo más importante para ella, y no querrá arriesgarlo por un proyecto profesional, por muy exitoso que pueda ser. Pero a pesar de todos estos obstáculos, seguimos manteniendo la esperanza. Creemos que la colaboración entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es demasiado buena como para dejarla escapar. Es una oportunidad única para crear algo mágico, algo que quede grabado en la memoria de los fans durante muchos años. Así que, mientras esperamos ansiosamente por una confirmación oficial, seguiremos investigando, buscando pistas y analizando cada detalle. Y por supuesto, los mantendremos informados de todas las novedades aquí, en su canal favorito. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y especulación. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el drama turco es como el café turco de intenso, adictivo y siempre deja un pozo de misterio. Chao, chao. Y que los dioses del drama turco estén con ustedes.